ayudarnos en nuestra... 3. La oración del reino sobre la tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. 2 de Crónicas 7:14. Hasta aquí hemos establecido el fundamento de 3 importantes verdades relacionadas entre sí. Primero aprendimos que Dios nos hizo un reino de sacerdotes. Como tales, es nuestra responsabilidad ejercer dominio mediante la oración. La Biblia revela que este mundo no es gobernado realmente por presidentes, gobernadores y dictadores. Ellos solo gobiernan en apariencia. Las personas que realmente gobiernan el mundo son las que saben cómo orar. Segundo, aprendimos que para ser efectivos tenemos que cumplir con ciertas condiciones al acercarnos a Dios en oración para que nuestras oraciones obtengan respuestas. Tercero, también aprendimos que una de esas condiciones es que el Espíritu y la palabra de Dios obren siempre de acuerdo. El poder del Espíritu Santo obra a través de nuestras oraciones solamente en la medida en que estamos en línea con la palabra de Dios. Eso significa que para orar con eficacia debemos saber lo que dice la Biblia. Ahora tomemos lo que hemos aprendido hasta aquí y apliquémoslo a un ejemplo específico muy importante. Esto es lo que Pablo escribió a Timoteo: exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y a de Timoteo 2:2.1, 4. Este es uno de los pasajes más lógicos que yo conozco en la Biblia. Devela una serie de pensamientos y nos da razones lógicas y llenas de sentido para lo que dice. Pablo escribió esta carta a Timoteo para instruirlo en cuanto al orden y la disciplina de una congregación local. Dijo que la primera gran actividad de un grupo local es la súplica, las oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Si fuéramos a utilizar un sustantivo plural para todas esas actividades, ese sería oraciones. De manera que la actividad fundamental de los creyentes reunidos en comunión es ministrar al Señor en oración. La oración es fundamental. Esto concuerda con Isaías 56:7, en donde Dios dijo a los creyentes que se habían reunido en asamblea: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, no solamente debemos orar, sino que nuestras oraciones deben ser tan amplias en su alcance como el amor y la misericordia de Dios. La oferta del Evangelio es para todos. Luego Pablo reveló el primer tema de oración. Al final del primer versículo dijo que, generalmente, la oración se debe hacer a favor de todos los hombres, pero luego explicó por quiénes se debe orar primero. De todos los que tienen necesidades, ¿por quiénes debemos orar primero? ¿Por los misioneros? ¿Por los evangelistas? ¿Por los enfermos? No, y es en esto en lo que la mayoría de cristianos está fuera de la voluntad revelada de Dios. No conocen la prioridad de Dios. Dios dice que cuando nos reunimos en oración como congregación local, o cuando se reúnen 2 o 3 creyentes, las primeras personas por las cuales quiere que oremos son los reyes y todos los que ostentan la autoridad. Yo diría, utilizando lenguaje moderno, que en el día de hoy esto es una referencia al gobierno. ¿Se da usted cuenta de que su primera responsabilidad al orar es interceder por el gobierno de su nación? Lo que yo he observado en muchas iglesias es que la gente nunca piensa en eso, ni siquiera una vez al mes. No obstante, Pablo lo señala como la primera prioridad. ¿Qué hemos de pedirle a Dios que haga por el gobierno y a través de él? Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hagámonos esta sencilla pregunta: ¿afecta el gobierno bajo el cual vivimos la vida que llevamos? Obviamente nos afecta continuamente de muchas maneras. De modo que si queremos llevar una buena vida, la lógica y el interés propio nos indican que debemos orar por nuestro gobierno. ¿Qué debemos pedir que realice el gobierno? Que logre una estabilidad en la cual nosotros, que estamos bajo su autoridad, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, debemos orar que el gobierno haga su trabajo de manera apropiada. O para decirlo con mayor claridad, debemos orar por un buen gobierno. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Hace algunos años desayunaba yo en San Francisco, California, con 2 diplomáticos de Hong Kong. Les pregunté durante la conversación cómo es la vida en su país, esperando que me hablaran de la amenaza comunista, o algo así. Sin embargo, lo que los impresionaba era que en Hong Kong una mujer puede caminar sola por la calle, a cualquier hora de la noche, lo cual no era posible en San Francisco, ni siquiera durante el día, en algunas áreas. Sabemos que esto es cierto. En la mayoría de las ciudades estadounidenses una mujer no puede andar sola, segura, y sin preocupaciones. Y en muchas zonas no puede hacerlo ni siquiera un hombre. ¿Estamos viviendo quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad?
Cuando quise hacerme ciudadano de los Estados Unidos aprendí que el centro de todas las instituciones estadounidenses es la Constitución Nacional. Al leer la Constitución y sus posteriores enmiendas en la forma en que la presentan para quienes pretenden convertirse en ciudadanos llegué a esta conclusión: el propósito fundamental de la Constitución, tal como la concibieron quienes la redactaron, fue crear una situación en los Estados Unidos de América en la cual podamos vivir una vida quieta y reposada, en toda piedad y honestidad. Realmente yo creo que esas palabras resumen con toda la exactitud posible la intención de la Constitución americana. Si se logra ese propósito, creo que podemos decir que tenemos un buen gobierno. En otras palabras, la función de un buen gobierno, según los cánones americanos, es proveer un marco legal, una situación de leyes, y una administración en la cual cada uno de nosotros pueda conducir su vida y sus asuntos diarios en forma reposada, en toda piedad y honestidad. Estoy realmente convencido que los padres fundadores de la nación lo hubieran aceptado como su primer objetivo al delinear la Constitución. En el siguiente versículo de nuestra porción escritural, leemos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto, lo que significa un buen gobierno, es tremendamente importante. Es la voluntad de Dios. Luego Pablo nos explica una razón básica por la cual Dios aprueba un buen gobierno, y porque ello es su voluntad. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 4. Ya he señalado que el amor y la misericordia de Dios se extienden a toda la humanidad. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero no pueden serlo si no vienen al conocimiento de la verdad. Y no pueden venir al conocimiento de esa verdad, la verdad del Evangelio, si no se les presenta en el Evangelio. De modo que, por esa lógica y sencilla razón, Dios quiere que se proclame la verdad del Evangelio a todos y en todo lugar. Todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos una vez más: ¿cuál hace más fácil la proclamación del Evangelio, un gobierno bueno, o uno malo? Pienso que la respuesta es demasiado obvia y no necesita explicación. Un mal gobierno estorba la predicación del Evangelio, de manera que la voluntad revelada de Dios es que tengamos un buen gobierno. Esta es, pues, la base del éxito de la oración en este ejemplo particular. Como somos un reino de sacerdotes, sabemos que es nuestra responsabilidad ejercer dominio en el mundo a través de nuestras oraciones. Nos esforzamos con ahínco por cumplir con las condiciones al acercarnos a Dios en oración, acudiendo con sumisión reverente, con fe y de acuerdo con los demás requerimientos. Luego estudiamos la palabra bajo la guía del Espíritu Santo y discernimos que un buen gobierno es la voluntad de Dios. Si por lo tanto, oramos por él, sabemos que Dios nos oye. Y si Dios nos oye, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Ahora, démosle la vuelta al asunto. Si no tenemos un buen gobierno, y cada uno de nosotros tiene que decidir si nuestro gobierno es eficiente y efectivo, y los estándares con los cuales lo juzgamos, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Si creemos lo que la Biblia dice, hay solamente dos razones o causas posibles. La primera es que no hemos orado como debíamos. Supongo que en los Estados Unidos esto es cierto respecto al 50% de los cristianos. En realidad, estos nunca oran de manera correcta y con un interés genuino por su gobierno. Se encogen de hombros y critican mucho. Permítame por un momento señalar que en la Biblia no hay autorización para criticar al gobierno, sino una exhortación a orar por él. La segunda razón posible es que hemos orado pero desconociendo la voluntad de Dios. Solamente cuando oramos conociendo la voluntad de Dios podemos decir que tenemos lo que pedimos. Por ejemplo, sabemos que un buen gobierno es voluntad de Dios porque facilita la predicación del Evangelio, lo cual es el propósito fundamental de Dios para el mundo. ¿Por qué a los cristianos se les hace tan difícil de creer que muchas cosas dependen de nuestras oraciones? Adoptamos la actitud de que lo que ocurre escapa a nuestro control, que no hay nada que podamos hacer respecto al gobierno, a los prejuicios, al odio y a todo lo malo que nos rodea. Nos encogemos de hombros, criticamos, nos quejamos, pero no oramos. Por eso es que vemos la decadencia moral y ética en todo el mundo, tanto en el liderazgo como en la cultura nacional en general. No hemos entendido las posibilidades ilimitadas de orar conforme a la voluntad de Dios tal como la revela su palabra. Por esa causa fracasamos en nuestra responsabilidad de ejercer dominio en el mundo como es el propósito divino. 3 metáforas acerca de la oración. Suponga que reconocemos que los cristianos hemos fallado en ejercer influencia potencial para el bien en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Hay algo que podamos hacer para remediar esta situación? Mi respuesta es, sí. La Biblia tiene una respuesta clara y práctica para esta pregunta, pero antes de verla confrontemos primero toda la extensión de la responsabilidad como cristianos de ejercer una influencia particular y decisiva, eso es gobernar en la sociedad en la cual vivimos. Jesús nos dio pautas en el Sermón del Monte. Él utilizó 3 metáforas consecutivas: la sal, la luz, y una ciudad sobre una colina. Esto fue lo que dijo:
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Mateo 5:13, 14. Miremos el significado particular de cada metáfora. Me gustaría tomarlas en el orden inverso en que Jesús las expuso. En primer lugar, nosotros los cristianos somos una ciudad en lo alto de una colina. ¿Qué significa eso? Creo que la mejor palabra que resumiría esa idea es la palabra conspicua, que también significa clara, visible, aparente, que se puede ver a toda hora desde todos los ángulos. Somos observados continuamente. En el momento en que usted le hace saber a la gente que cree en Jesucristo, que es su devoto seguidor, que asiste a tal o cual iglesia, todos empiezan a mirarlo de una manera especial. Analizan su vida, su conducta y su comportamiento. Y piensan, ¿lo que hace, será real o es solo actuación religiosa? No lo miran en la iglesia, lo observan en otros lugares como en la oficina, en la fábrica o en la cocina. Jesús estaba diciendo que todos los que profesamos fe en Él somos, en forma colectiva, tan visibles como una ciudad sobre una colina. Segundo, Jesús dijo que somos la luz del mundo. Hay una característica importante de la luz: no tiene reemplazo. Ninguna otra cosa puede tomar su lugar. Y eso también es cierto respecto a nosotros como seguidores de Cristo. No existe sustituto para nosotros, nadie más puede ocupar nuestro lugar ni realizar nuestra tarea. La luz es, también, la única respuesta o solución a la oscuridad. Es decir, que donde llega la luz ya no hay más problema con la oscuridad. La tercera figura que Jesús utilizó es la de la sal de la tierra. Ahora bien, la sal es algo muy familiar y se podría decir mucho de ella. Pero me limitaré a mencionar dos de sus funciones principales: dar sabor y evitar la descomposición. Si un alimento no es muy gustoso o está algo insípido, por ejemplo si está comiéndose un huevo, ¿qué hace usted? Rociarlo con sal. La sal le da sabor a lo que no lo tiene. Si somos sal, somos como pequeños granitos esparcidos sobre la faz de la tierra. Nuestra responsabilidad es darle sabor. ¿Sabor para quién? Para Dios. La presencia nuestra debe hacer la tierra aceptable para Dios, de manera que no lo sería si no estuviéramos aquí viviendo nuestra vida en su gracia y en su amor, adorándolo y alabándolo de acuerdo a su voluntad. Nuestra presencia hace la diferencia en cuanto a la forma en que Él ve la tierra. Yo creo que el mundo va a descubrir esta verdad cuando Dios nos saque de aquí en el gran acontecimiento conocido como el rapto o arrebatamiento, pero ese día todavía no ha llegado. Mientras tanto tenemos la responsabilidad de ser sal de la tierra. La segunda función de la sal es retrasar la descomposición. En tiempos pasados, cuando aún no había refrigeración, la gente preservaba la carne salándola. De igual manera, es nuestra responsabilidad retrasar las fuerzas de la corrupción moral, social y política hasta que los propósitos de la gracia y la misericordia de Dios hayan obrado en este mundo nuestro. Pero suponga que no desempeñamos nuestra función como lo hace la sal, dar sabor y contener la corrupción. En tal caso, escuche lo que dijo Jesús: si la sal no realiza su función ya no es buena para nada. ¿Se da cuenta usted que eso se aplica a nosotros? Si no estamos haciendo lo que debemos, ya no somos buenos para nada. Solo podemos esperar ser pisoteados por la gente. ¿Cómo se sentiría usted si eso ocurriera? Es un asunto serio que millones y millones de personas sobre la tierra considerarían su gran privilegio: pisotear a los cristianos. Dios no va a venir a pisotearnos Él mismo, pero nos entregará a quienes odian al cristianismo y todo lo que tiene que ver con él. Y la reflexión más amarga de tal momento será: lo merecemos. Jesús nos advirtió y no escuchamos. Él dijo que si nos servíamos como sal, seríamos desechados y pisoteados. El remedio. Como lo mencioné antes, creo que hay un remedio para nuestro fracaso general de ejercer nuestro potencial para el bien de nuestro país. Creo que en su misericordia, Dios nos ofrece una manera de cambiar la situación mejorándola. El versículo clave que nos da las instrucciones es uno muy conocido: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca abandonando su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Consideremos por un momento de quién se habla. Dios dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre. Este versículo en el idioma hebreo realmente dice: mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Eso nos describe exactamente a usted y a mí como cristianos. Somos cristianos porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es invocado sobre nosotros. Somos su pueblo. Y si es así, Dios demanda 4 cosas de nosotros. Si las hacemos, Dios por su parte hará 3 cosas a favor de nosotros. Empecemos con las 3 cosas que Dios dice que hará. Aquí están las 2 primeras: lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado.
Dios no se compromete a escuchar todas las oraciones, pero dice que si cumplimos con sus condiciones, las escuchará y perdonará nuestro pecado. Note bien que está hablando del pecado de su pueblo. Es necesario que entendamos eso. Nuestros pecados se interponen entre nosotros y la intervención de Dios. La tercera cosa que Dios dice que hará es sanar su tierra. ¿Necesita la tierra sanidad en la mayor parte del mundo? Hablando como estadounidense, yo diría que la nación americana nunca antes en su historia estuvo más desesperadamente necesitada de sanidad como ahora. La promesa divina de sanar nuestra tierra es aplicable, con toda seguridad, a nosotros el día de hoy. Pero recuerde que es una promesa condicionada al arrepentimiento. ¿Cuáles son, entonces, las 4 cosas que Dios demanda que hagamos? En primer lugar viene la humildad. La Escritura dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Y a de Pedro 5:5. Podemos empezar a orar, pero si oramos con orgullo y arrogancia y con nuestra justicia propia, Dios no escuchará nuestras oraciones. Cuando nos hayamos humillado viene la segunda demanda, que es orar. El tercer punto es buscar el rostro del Señor. Creo que esto significa más que una reunión de oración que empieza a las 7:30 y concluye a las 9. Buscar el rostro de Dios significa que oramos hasta que sabemos que lo hemos encontrado y que la respuesta está en camino. Y en cuarto lugar, tenemos que abandonar nuestra mala conducta y acciones perversas. Enfrentemos el hecho de que nuestras malas acciones han causado los problemas de nuestras tierras. Nuestra falta de oración, la negligencia en testificar, la falta de integridad, la carencia de una justicia abierta que desafía al impío y al incrédulo. Dios nos hace responsables de todo eso para reclamar el cambio. Bien, ahora que entendemos algunos principios bíblicos que es necesario seguir para obtener respuestas a la oración, miremos otras maneras diferentes y específicas de orar, como petición e intercesión. Me gusta pensar en varios tipos de oración como parte de una gran sinfonía. Ese es el tópico de nuestro siguiente capítulo, 12 tipos diferentes de oración, y algunas maneras armoniosas, digámoslo así, de poner estos principios en operación.